Hola, buenas chicos. Este es un video explicativo sobre el taller que tuvimos de calcular el tiempo, el gasto, paradas y, y bueno, básicamente eso. Quería comentarles, algunos tenían algunos problemas de comprensión, quizás no estaban lo mejor redactados posible, pero quiero que tengan en cuenta que yo al revisar no tomé en cuenta nada de eso, me fijé mucho más en cómo fue que usaron sus siglos y la condicional. Si tuvieron algunos errores en los datos o poco orden o esas cosas, no les disminuí mucho, pero tampoco le iba a dar nota máxima. Bueno, ahora sí comenzamos con el ejercicio. No sé si se habrán dado cuenta, pero todos tuvieron el mismo ejercicio en el fondo. A lo mismo creo que lo único que cambiamos fue el transporte, la velocidad y no la velocidad, no, el rendimiento, el estanque, el precio le cambiamos también. También le cambiamos las cosas que le pedíamos. Y eso. También el orden en que lo pedíamos. Y bueno, era prácticamente para que no se copiaran. Sí, y ahora me río. Ya, entonces, leamos. Se viaja con un transporte desde un punto de origen hasta una distancia ingresada por usuario. Se debe tener en cuenta que el viaje es ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pido datos por viaje, quiere decir que ese dato lo pido tanto por la ida como por la vuelta. Y también sabemos que al ir hacia un destino tenemos que volver. Ese es un viaje completo. Ya, entonces el rendimiento es de 2.1. Aquí le remarqué con negrita los datos que le estoy dando por línea. El estanque es de 52 litros. El precio de la benzina, 690 pesos el litro. Aquí también me dice que al quedarme sin gasolina, debe recargar perdiendo 15 minutos. Bueno, esta parte yo en el taller la obvié porque el profe dijo que la obviara, así que si alguien la ponía, muy bien, y si es que no, también. Se podía ignorar. De hecho, eso lo dijo en la misma clase. Pasó adelante y lo explicó. Bueno, también dice, al llegar a su destino y al volver también, debe recargar benzina, pero perdiendo 30 minutos. O sea, al llegar al destino y al volver al origen. 2 veces por viaje. Debe hacerlo con ciclos para n destinos. La cantidad de destinos se ingresa por el teclado. Debe ingresar la velocidad media y la distancia hacia el destino. Entonces, la velocidad media se ingresa solamente una vez. Hay de personas que me la ingresaron por cada viaje, pero no importa, está bien igual. Aquí lo vamos a hacer solamente una vez durante todo el código. La distancia, obviamente, esa se tiene que ingresar n veces, que son n destinos, ¿cierto? Ya, entonces se obtiene tiempo total, número de paradas, gasto total y puede ser una de estas que le haya tocado a cada uno de ustedes, pero yo las voy a calcular todas. Ya, y aquí le hice un análisis bastante básico del problema. Primero la entrada, ¿cierto? Que se ingresan solamente una vez, la cantidad de destinos y la velocidad media, ¿cierto? Se ingresa por cada ciclo o viaje la distancia hacia el destino. Entonces, ¿qué procesos debemos realizar para que nuestro algoritmo funcione? Bueno, yo distinguí toda esta cantidad de procesos que de hecho se subdividen un poquito más. Así que sí, se ve un poco feo, horrible, sí, lo sé. Em, ya, pero cuando vayamos haciendo el ejercicio se van a dar cuenta que es realmente fácil. Primero, se tiene que calcular la distancia que rinde un estanque lleno.
O sea, ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros sabemos los kilómetros que rinde nuestro estanque, podemos saber entonces cada cuántos kilómetros tenemos que parar y por tanto podemos saber cada cuántos kilómetros tenemos parada y tenemos que recargar gasolina. Eso nos sirve para calcular el gasto y para calcular el número de paradas y el tiempo, ¿cierto? Porque por parada en medio del camino nos descuentan, a ver, que arribita nos dice, aquí está, 15 minutos, si es que paramos durante el trayecto. Sí, ya. Entonces, además, debemos obtener el tiempo por viaje, o sea, por cada viaje debemos tener el tiempo, pero obviamente esto se guarda en una variable que no es acumulativa. La variable acumulativa para el tiempo total está aquí, calcular tiempo total. Entonces, también tenemos que obtener el máximo, el mínimo, el gasto por viaje, el máximo, el mínimo, el total, paradas por viaje, paradas totales, tiempo promedio, gasto promedio. Y ahí nuestras salidas, bueno, parecido. Tiempo total, promedio, máximo, mínimo, número de paradas, gasto total, promedio, máximo, mínimo. Ojo que las salidas yo las pongo solamente una vez durante toda la ejecución del programa. Si ustedes las ponían por cada ciclo, bueno, eso yo también lo conté como que estuviera bien igual, pero también tenía que tener un mensaje al final, porque al final tiene que darte o el promedio, o el máximo, o el mínimo de algo, ¿no es cierto? Según el ejercicio que les tocó, tiempo total también, el gasto total y el número de paradas. Ahora comenzamos a hacer el ejercicio según el análisis que yo mismo hice. Por cierto, aquí vamos a validar entradas para que también puedan aprender algo sobre eso. Y comenzamos. ¿Qué nos piden? Entradas. Esto es lo primero que vamos a hacer. La cantidad de destinos y la velocidad media. Entonces, hagamos que nos muestre un mensaje en pantalla que nos diga ingrese la cantidad de destinos, ¿cierto? A uno le aparecía, bueno, la cantidad de ciudades, la cantidad de puertos, em, y eso. Y quizás ni se dieron cuenta de que era el mismo ejercicio. Leer destinos. Ya. ¿Qué sabemos sobre la cantidad de destinos? Sobre el número que nos tiene que ingresar el usuario. Bueno, sabemos que obviamente debe ser mayor que cero. O sea, mínimo un destino nos tiene que ingresar. Y que además debe ser un número natural, ¿cierto? Em, bueno, aquí solamente vamos a validar que sea mayor que cero para no enredarlos tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner dentro de un repetir que me siga preguntando y me siga preguntando, ¿no es cierto? Hasta que me ingrese un valor mayor que cero. Entonces pongo hasta que destinos, perdón, destinos sea mayor a cero. ¿Sí? Ya. Pero yo además, para que sea más bonito, en caso de que el usuario me ingrese incorrectamente la cantidad de destinos, voy a hacer que le envíe un mensaje de error para que se dé cuenta. Entonces, si destinos, ¿qué? ¿Cuándo es el error? Cuando destinos es menor a uno, ¿cierto? O sea, si destino es menor a uno, estoy en un error porque va a ser cero o va a ser menos uno o para abajo. Y eso no puede ser. Entonces, destino menor a uno está en un error. Entonces, escribir solo números naturales
mayor a 0. Ya. Ya. Vamos a probar si es que realmente está validando bien. Entonces ponemos ejecutar. Cantidad de destinos, pongamos menos 231. Como ven, me sigue pidiendo hasta que ingrese un número válido. Pongamos el 0. Y me sigue pidiendo hasta que sea mayor a 0. Entonces está ahí la validación, perdón, y seguimos. Hacemos lo mismo, copiamos y peguemos nomás, chicos, para la velocidad. Ojo que debe ser en kilómetros por hora. Entonces, aquí la lee como vel de velocidad y aquí sería vel, ¿cierto? Entonces, me vas a ir preguntando hasta que la velocidad sea mayor que 0. Bueno, no puede ser negativa porque iría en sentido contrario, ¿no es cierto? Reglas de la física. Y si es que es menor a 1, entonces, no, aquí tendría que ser menor o igual a 0, ¿cierto? Si es que es fuera de la velocidad menor o igual a 0, estaríamos en error. Si es que fuera menor a 1 y fuera, por ejemplo, 0,6 kilómetros por hora, andaría lentísimo como mi abuelita, pero andaría, ¿entienden? Ya, sigamos. Entonces, em, bueno, ya ingresamos las entradas, entonces vamos a los procesos. No, no, miento. Nos falta esta entrada, ¿cierto? La distancia del origen al destino. Ya, ingresemos eso entonces. Pero ojo, aquí se ingresa por cada viaje. O sea, en el viaje 1 ingreso la distancia 1, en el viaje 2 ingreso la distancia 2, y en el 3, y en el 4, y en el 5, y en el 6, y así, hasta n. Ya, o sea que eso debería ir dentro de un ciclo, ¿cierto? Para que me lo vaya repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, hacemos un ciclo. Yo, personalmente, para este tipo de cosas me gusta el mientras. Así que voy a hacerlo con mientras. Lo siento mucho por el que no le guste. Entonces, inicializo i en 0, porque va a ser mi variable condición para el mientras. Y escribo mientras i sea menor a qué. Suponiendo que por cada ciclo ahí le voy a sumar 1, ¿cierto? Entonces i debe ser menor a qué, para que se repita eh, destino veces. Destinos, perdón, destinos veces. Bueno, debe ser menor a destinos, ¿cierto? Porque cuando yo haya repetido el ciclo destinos veces, y va a valer destinos menos 1 porque la inicialicé en 0. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? A 0, ahí sí. Ahí sí, no me da error. Ya. Y también validamos la distancia. Entonces ponemos a escribir. Ingrese la distancia hacia el destino. Ya. ¿Cómo tiene que ser la distancia hacia el destino? Bueno, tiene que ser obviamente mayor que 0. Y eso nada más. Mayor que 0 pongámosle. Entonces, repetir hasta que... Ah, faltó el leer aquí. Leer distancia. De que distancia sea mayor que
0. Y aquí le va a mandar un mensaje de error si la distancia es menor o igual a 0. Ya. Ya, ahora que ingresamos la distancia y que está validada, ¿cierto? Y sabemos que está bien, al final le voy a poner que se repita destino 2 veces. Entonces, para eso, al como dijimos delante, se debía sumar 1 por cada iteración. Entonces va a ser i más 1, ¿cierto? O sea, i parte en 0, entramos al primer ciclo y va a valer i, que en este momento vale 0, más 1. Entonces el nuevo valor de i va a ser 0 más 1. Y 0 más 1 es 1. Luego entra de nuevo, suponiendo que siga siendo menor a destinos. Entonces i vale 1 ahora y va a valer 1, que es el valor de i actual, más 1. Entonces el nuevo valor de i va a ser 2, ¿cierto? Y así. Ahora vamos a los procesos. Entonces, vamos a calcular primero la distancia que rinde el estanque lleno, ¿no es cierto? Porque suponemos, suponemos que el estanque comienza lleno, ¿cierto? Obviamente, porque comienza lleno no tenemos que pagar los litros iniciales que tiene, ¿cierto? Se pagan a medida que los vamos gastando. Ya, ahora, ¿cuánto es nuestro estanque? 52, ¿cierto? Y nuestro rendimiento es 2.1 kilómetros por litro. O sea, por cada litro de gasolina avanzamos 2.1 kilómetros y tenemos 52 litros, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos 2.1 kilómetros por litro por 52 litros, obtenemos la cantidad de kilómetros que avanza hasta que el estanque se vacíe. Obtengamos eso. Ya, entonces, multiplicaremos 2.1 por 52. Entonces, ahora sé que mi estanque rinde 109.2 kilómetros con el estanque lleno, obviamente. Eso rinde mi vehículo. Yo hice este cálculo en la calculadora para no tener que escribirlo ahí en el PCI y hacer que haga otro proceso más. Bueno, gusto mío nomás. ¿Ya? Entonces, voy a tener aquí una variable que se llama rinde km, que significa los kilómetros por litro. No, va a ver, los kilómetros que rinde mi estanque lleno. Y 9.2. Voy a agregar aquí un comentario para eso. Ahí está. ¿Lo ven? Bueno, entonces ahora tenemos cuánto rinde. Y no vamos a tener que buscar la cifra cada vez que vayamos a ocupar ese dato. Por eso yo lo guardo en la variable. Para poder ocuparlo cuantas veces quiera solamente llamando el nombre. ¿No es cierto? Más fácil. Bien, sigamos. ¿Qué más necesitamos? Procesos. Calcular el tiempo por viaje. Este es un tema que podría confundir igual. Entonces, ¿cómo sabemos el tiempo por cada viaje? Sabiendo que el viaje consta de ida y de vuelta. ¿Mm? Pues veamos casos.
Entonces, para calcular tiempo uno, o sea, para calcular tiempo, en otra manera, calcular tiempo para un viaje. ¿Qué es lo que puede afectar el tiempo? Aquí lo puede afectar em, tres cosas según como yo lo veo. La primera, la distancia partido por la velocidad, ¿cierto? Porque la distancia son kilómetros, la velocidad es kilómetros partido por hora. Al dividir kilómetros entre kilómetros sobre hora, te quedan las horas, y eso es tiempo. Entonces tenemos eso, el tiempo transcurrido debido a la velocidad y la distancia, el tiempo transcurrido debido a que se te agote el estanque en medio del camino y tengas que recargar, y el tiempo transcurrido cada vez que llegamos a la ciudad origen de vuelta o a la ciudad destino de ida, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cada uno de estos tres factores. El primero, por la velocidad. Por velocidad. Velocidad, esto sería igual a mm, kilómetros sobre hora. Entonces, kilómetros con kilómetros se van y queda hora arriba. Entonces, es igual a horas. Ya, no sé, ahí tenemos lo primero. Ahora, por llegar a destino y llegar a origen. Entonces, ¿qué decíamos que pasaba cuando llegamos a la ciudad destino o al origen? Aquí, recargamos y perdíamos 30 minutos. Entonces, esto es dos veces por 30, ¿cierto? Porque son dos veces, cuando llegas al destino y cuando llegas al origen. Ya que un viaje consta de ida y de vuelta, ¿cierto? Entonces pierdes 60 minutos por viaje solo en recargar en las ciudades o puertos, según su ejercicio. ¿Ya? Ahora recuerden esto. ¿Cómo estamos midiendo el tiempo? En horas, ¿sí? O podríamos medirlo en minutos y tendríamos que multiplicar esto por 60, en horas, aquí arriba, ¿cierto? Pero yo lo voy a medir en horas. Entonces aquí, esto lo dejo tal cual, pero tengo que dividirlo por 60. Entonces esto aquí me va a ser igual a 2 por 0.5, ¿cierto? Que si divido 30 en 60 es un medio equivale a 0.5. Y esto es igual a una hora. ¿Mm? Ya, ahora el tercer factor. Este era em, por las veces que paraba. Cargar en el camino. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas veces para recargar en el camino? Entonces, para esto, vamos a calcularlo aquí arribita. Calcular veces que para en un viaje. Ya. Entonces, para calcular el número de veces que para en un viaje, hoy que escribí mal distancia. Mi ojo sangra. Ya. Para calcular el número de veces que para en un viaje, ¿qué tenemos que hacer?
Es bastante fácil. Miren, si aquí tenemos cuántos kilómetros rinde mi estanque, ¿qué es lo que sabemos con esto? Sabemos que cada 109,2 kilómetros vamos a tener que vernos obligados a parar. Entonces, si yo divido distancia sobre rinde km, asumiendo que la distancia sea mayor a 109,2 kilómetros, me va a dar un valor mayor a 1, ¿cierto? O sea, un número entero con decimales, ¿cierto? Pero en el caso de que distancia sea menor a 109,2 kilómetros, esta división me va a dar un valor menor a 1, o sea, un 0 punto y algo, ¿sí? Em, entonces, ¿qué nos conviene ocupar? La función trunc, ¿cierto? Entonces, si yo hago trunc de distancia sobre rinde km, me va a dar el número de veces que para. ¿Y esto por qué? Porque imagínense que distancia es 300 kilómetros, ¿sí? Ya, al ojo nosotros sabemos que para dos veces, ¿cierto? Porque tenemos que cada 109,2 kilómetros para y parando dos veces haríamos 218,4 kilómetros y para que fuera a parar tres veces tendría que ser más de 300 kilómetros. Entonces no alcanza a ser tres veces que para. Y si lo hacemos calculadora, a ver, tenemos 300 dividido entre 109,2 y es 2,74 veces. O sea, para dos veces. A mí no me interesa el decimal. Por eso ocupamos la función trunc, que es para sacar el valor entero. Ya, entonces eso es el número de veces que paran un viaje. Entonces, el tiempo que se va a demorar por las recargas va a ser paradas, tomando paradas el valor de esto por el tiempo que se tarde, por cada parada. Y el tiempo que se tarda por parada es de 15 minutos. Pero como lo estamos haciendo en hora, dividido en 60. ¿Cuánto nos da calculadorita? Hoy mi calculadora. Calcu 60 dividido en 15. No, al revés. 15 dividido en 60, 0,25. Ya. Horas. Ahora están horas, ¿cierto? Pero fíjense que aquí arriba esto está mal porque nos falta algo. Si yo calculo el valor trunco de la distancia sobre rinde km, me va a dar el número de veces que para, ¿cierto? Pero solamente de ida, ¿cierto? Para calcular la vuelta es lo mismo, así que vamos a obviar y multiplicar por 2. Ya, y ahora sí, si parada vale esto, el tiempo debido a que paremos en el camino va a ser esto, ¿cierto? Paradas por 0,25 horas. Ya, entonces, tiempo por cada viaje va a valer esto más una hora por las paradas en la ciudad de origen y destino, más las horas que se demora por velocidad y distancia, que vendría a ser distancia sobre velocidad. Y ahora podemos calcular el tiempo para un viaje. Vamos a calcular dos cosas.
aquí vamos a poner tiempo, ¿cierto? Que va a guardar el tiempo en horas por viaje. Cuando yo digo por viaje, quiero decir que esta variable tiempo es temporal, valga la redundancia, ya que cada vez que yo realice el ciclo, este valor va a cambiar independientemente del valor que haya tenido anteriormente. O sea, cada vez va a tomar un nuevo valor independiente del anterior. O sea, no es ni contador ni acumulador, una variable temporal. Bien, entonces vamos a transcribir. Dice que la distancia por la velocidad. Ah, de aquí también, esta distancia por velocidad es solamente para la ida, ¿cierto? Si lo queremos hacer para ida y vuelta, tenemos que multiplicar por 2. 2 por. Y ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces, tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Todo esto multiplicado por 2. ¿Ya? ¿Más qué? Más 1, ¿cierto? Que eso es por llegar al destino y llegar a la ciudad de origen. Más 1 más las paradas por 0.25. Entonces, ¿qué voy a poner? Paradas. Paradas será el valor trunco, no, 2 veces, perdón, el valor trunco de la distancia sobre rinde km. ¿Sí? Entonces ahí tengo el número de paradas. Paradas durante un viaje completo. Ya, entonces dijimos que más las paradas por 0.25 y ahí está. Tenemos nuestro tiempo para un viaje. Ya, ¿y ahora qué más nos pide? Obtener el tiempo máximo y el mínimo. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Simplemente por cada iteración vamos a tener que comparar el tiempo anterior con el tiempo actual y así ir viendo cuál es el mayor y ese es el que se queda dentro de una variable. Después comparamos ese mismo con el siguiente y con el siguiente y así sucesivamente, cosa de que siempre el mayor tome el valor de la variable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a escribir una variable aquí arribita que se llama tiempo máximo, perdón, vamos a escribirlo más bonito, tiempo máximo o max, ¿sí? Max. Tiempo min también, al tiro. eh, ya. Ay, claro, esto, el contador es mejor que vaya al final. Voy a borrar esta acá. Ahí estamos. Ya vamos a comparar. Primero, para el máximo. Entonces vemos. Esto, mira. Si el tiempo máximo, que se inicializa en 0, si
tiempo max es menor a tiempo, entonces tiempo max va a tomar el valor de tiempo. ¿Qué significa esto? Imagínense que esto parte en cero, ¿cierto? Entonces en primer ciclo, tiempo max va a ser obligatoriamente menor a tiempo, ¿sí? Obligatoriamente. Que tiempo siempre va a ser mayor que cero. Entonces tiempo max en el primer ciclo va a tomar el valor del tiempo en el primer ciclo. Luego en el segundo ciclo, ya dimos la vuelta, ¿cierto? Tiempo va a tener otro valor, que va a ser el segundo tiempo, lo que se demoró en el segundo viaje, ¿cierto? Ya, entonces, si lo que se demoró durante el segundo viaje es mayor al tiempo que se demoró durante el primer viaje, que es lo que guarda en este momento tiempo max, entonces a tiempo max le asignamos tiempo, ¿cierto? Entonces este valor, tiempo max, siempre va a contener el tiempo máximo tardado durante un viaje. Entonces, quiero que vean que es distinto para el tiempo mínimo. Que yo podría llegar y hacer esto, min es, perdón, mayor al tiempo, ¿cierto? Si tiempo mínimo es mayor al tiempo, entonces yo sé que tiempo min debe tomar el valor de tiempo, porque tiempo es menor. Siempre que voy a estar buscando el menor, ¿cierto? El caso contrario del condicional de arriba. Pero fíjense que aquí hay un error. Tiempo min, yo lo inicialicé en cero. Entonces, va a llegar al primer ciclo y ¿qué va a decir? Va a decir, cero es mayor a tiempo. No, pues, nunca va a ser mayor a tiempo. Jamás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, personalmente, el arreglo que le quiero dar es el siguiente. Como yo quiero que en el primer ciclo nuestro tiempo min tome el valor de tiempo, entonces voy a hacer esto. Sí, ¿cuándo es el primer ciclo? Cuando i vale ¿qué? Vale cero. Entonces, tiempo min va a tomar el valor de tiempo. O sea, solamente cuando i sea cero, voy a tomar tiempo como el valor de min. No, perdón, voy a tomar tiempo min igual a valor, al valor que tenga tiempo, ¿cierto? Yo aquí lo calculo. Em, y ahí estaríamos bien, ¿cierto? Tendríamos solución a ese problema. Y si hacemos esto, ¿será necesario que yo inicialice tiempo min en cero? No, no es necesario ahora. Aquí lo puedo borrar. Le voy a un comentario al tiro. Ya. Entonces, aquí le voy a poner que tengamos un valor inicial de referencia con el cual podamos seguir comparando. Con tiempo max nos resultaba el cero porque sabíamos que el cero al inicio iba a ser menor a tiempo. Pero el cero no nos sirve para que sea mayor a tiempo. Podríamos ponerle un número así gigantesco para inicializarlo, como un 999999999, pero no es correcto, yo prefiero hacerlo así, es más exacto. Ahora vamos con el siguiente proceso, calcular el tiempo total. Eso es simplemente un acumulador, cualquiera, así que vamos a hacer aquí tiempo total. Entonces, como es un acumulador, tenemos que inicializarlo en cero.
Y aquí, tiempo total, ¿qué va a valer? Va a valer tiempo total, ¿cierto? Porque es un acumulador, más el tiempo durante este viaje, ¿cierto? Y eso por cada ciclo. Entonces al final nos va a dar el tiempo total. Muy bien. La siguiente, el gasto por viaje. ¿Cómo sabemos cuánto gasta por cada viaje? Vamos a ver aquí. Veamos chicos, ¿qué casos tenemos? Tenemos eh, el caso en que tenga que parar, que lo tenemos que ver sí o sí. Entonces, según las veces que paramos, tenemos que llenar el estanque, ¿cierto? Entonces, pongamos primero por, chuta, está con subrayado, a ver, por veces que paramos. Entonces, ¿cómo sería? Pongamos el 2 al tiro, ya sabemos que es para ir de vuelta. Em, Paradas, ¿cierto? El número de veces que paramos por lo que vale el litro, ¿cierto? ¿Cuánto vale el litro? Veamos aquí, vale 690 y el estanque es 52 litros. Entonces sería por 690 por 52 litros, que son el número de litros que tenemos que recargar para llenar el estanque. ¿Sí? Entonces sería una. Por las veces que paramos. Y ahora, cuando llegamos a nuestro destino. Nuestro destino o origen. Son- Pero ahora quiero que se fijen en algo. Nosotros nos podríamos ahorrar algunos pasitos por esto. ¿M? Porque piénsalo un poco. Mira, nosotros partimos del origen con el estanque lleno, ¿cierto? Entonces, en el origen el estanque está lleno. Ahora, nosotros viajamos y paramos no sé cuántas veces, ya no importa. Paramos, recargamos, eso lo tenemos aquí arriba, ¿sí? Llegamos a nuestro destino y recargamos gasolina. ¿De qué depende cuánta gasolina eh, recargamos? De cuánta hayamos gastado, ¿cierto? O sea, ¿realmente importa el que tengamos que recargar en la ciudad y que tengamos que recargar en el origen? No. Lo que realmente importa son los kilómetros recorridos, ni siquiera el número de veces que paramos. Simplemente con saber que tenemos que volver al origen con el estanque lleno, nos dice que tenemos que em, recuperar cada litro que gastamos durante el viaje. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que gastamos es simplemente los litros que gastemos durante el recorrido, desde el inicio hasta el destino y desde el destino hasta el inicio. Porque sabemos que tenemos que empezar y terminar con 50 litros, perdón, 52 litros en nuestro tanque. Y muchos se confundieron con eso. Solamente bastaba con que pensaran un poco y se dieran cuenta de que era mucho más fácil. Entonces, esto voy a poner en mayúscula. Importa. Voy a poner. No le importa a nadie. Ya.
Entonces, solo depende de la cantidad kilómetros la, la distancia, pongámosle, distancia recorrida y de el precio por litro. ¿Se da cuenta? Súper simple era. Ya, entonces vamos a calcularlo. Vamos a poner el gasto por viaje. Pongámoslo aquí, no. Gasto. Entonces dijimos que dependía de la distancia y por tanto de más bien los litros que gastemos de benzina y el precio. ¿Cuántos litros gastamos de benzina? Vamos a ver aquí. Y vamos a ponerle, un momento, vamos a ponerle aquí, depende de la distancia recorrida, no. Depende de litros gastados y del precio por litro, ¿cierto? Mm, Más directamente. Entonces, vale 690 pesos el litro y el rendimiento es de 2.1 kilómetros por litro. Entonces, si dividimos la distancia en 2.1 kilómetros por litro, nos daría la cantidad de litros que hemos gastado. Y la distancia es distancia. Ya, entonces viene a ser dos veces porque es de ida y vuelta. Distancia sobre 2.1, que es el rendimiento en kilómetros por litro, por 690. Bien, y entonces, ¿qué nos piden ahora? Ahora, tenemos gasto por viaje, obtener el gasto máximo. Esto ya lo hicimos con el tiempo y es básicamente lo mismo, así que vamos a llegar y copiar. Utilizado en cero. El gasto mínimo sabemos que no debemos inicializarlo en cero. Queda igual. Entonces, ahora si es cero, también sabemos que gasto mínimo debe ser eh, distancia 2 por, perdón, no, ¿para qué? Es lo mismo que decir gasto. Estoy pureciendo. Ya, ¿cierto? Ya. Entonces, voy a hacerlo aquí abajito mejor. Aquí tenemos, esto es referente al tiempo. Aquí lo vamos a hacer referente al gasto. ¿Sí? Gasto max menor a gasto. Entonces, gasto max, gasto. Sí, gasto min menor a gasto. No, perdón, es mayor a gasto. Entonces se debe reemplazar. Min, sí, gasto. Ya. Y ahora, gasto mínimo lo tenemos, gasto total. Eso, un acumulador. Ya vimos cómo se hacía. Ya. O igual. Ya. Sigamos.
Entonces, el gasto total, claro, tengo que ponerlo acá. Entonces, gasto total, se me había olvidado. Es el gasto total más gasto. Que gasto es el gasto por este viaje. Entonces se va a ir acumulando. ¿Mm? Ya. Sigamos, ahora sí. Calcular las paradas por viaje. Ya lo hice. Se llama paradas. Calcular paradas totales. Otro acumulador. ¿Ven? Y una gracia el ejercicio. Totales más paradas. Y así se llama así. Más paradas. Era con P minúscula. Aquí PCInt nunca les va a diferenciar entre lo que es una mayúscula y lo que es una minúscula en cuanto al nombre de variables, ni tampoco a estas palabras reservadas. Pueden poner minúscula, pero es mejor que se acostumbren a siempre escribirlo igual, porque en Java es así. Java diferencia a mayúsculas y minúsculas, así que mejor que se acostumbren. Todos se equivocan en eso y en no agregarle estos puntos y coma al final de cada instrucción. Mejor que se acostumbren, para que no se arrepientan después. Es un consejo de su querido ayudante. Ya, puse también este acumulador aquí para tener los acumuladores juntos. Pienso que se podría ver más ordenado cuando ustedes quieran revisarlo. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué más nos piden. Tenemos que calcular el tiempo promedio y el gasto promedio. Pero eso es más simple que comerse un completo, pues es como es dividir el total por el número de tiempo o gasto en este caso. Y eso es el número de destinos, porque hemos calculado el tiempo tantas veces como destinos tenemos, ¿no? Igual que el gasto. Eso es el promedio, súper simple. Un regalo a los que les tocó eso. Entonces, vamos a escribir aquí. Gasto promedio, prom nomás, me voy a ahorrar espacio. Va a ser igual a qué? A gasto total dividido en destinos. Listo. Gasto promedio. Ah, pero ojo, se me olvida que esto está en dinero, ¿cierto? El gasto, ¿sí? Y el dinero se entrega en monedas sin decimales, pues. Son puros números enteros, ¿correcto? Entonces no le puedo poner un decimal. Acá arriba también voy a arreglar eso. Entonces, por el trunco de esto, ¿sí? Que me da el valor entero y no me va a dar decimales. O ya, para ser más exacto, eh, 2 por... Y esto también lo voy a excluir dentro. ¿Sí? Ahí está, me da el valor entero. Y aquí también tenemos que hacerle el trunco, que me voy a arrojar un decimal. Yo quiero dinero sin decimales. ¿Cómo le va a dar un 0,6 pesos a una señora? No, no se puede. Ya, ¿qué más? Tiempo promedio. Entonces, promedio. Prom. Es tiempo total sobre destinos. Y bueno,
Eso es todo, ¿no? No está tan complicado realmente. Yo me he demorado porque, bueno, tenía que ir explicando paso por paso, ¿no es cierto? Tratar de que entiendan cómo lo hice, cómo lo pensé, porque chicos, lo más importante aquí no es que ustedes em, puedan ver cómo lo hago y lo entiendan, ni tampoco que se aprendan todo esto. Lo que ustedes tienen que saber es simplemente cómo funcionan las cosas, aprender a pensar mejor, a desarrollar un problema, saber cuáles son las entradas, qué procesos debo hacer para poder después mostrar por pantalla las cosas que debo mostrar que se llaman salidas, ¿cierto? Sí, salidas, se me olvida, pero ustedes no se les tiene que olvidar. Y bueno, eso nomás. La cosa es que ustedes tienen que aprender a pensar más que a memorizar. Es lo más importante. Programación puede resultar un poco latoso para algunos, pero para mí no lo es, porque programar, no sé si te has fijado, pero es como crear tu propio sistema, tu propia existencia virtual. Puedes crear lo que sea, no hay un límite fijado para eso. Y eso es lo que lo hace más emocionante. Así que aquí voy a escribir, bueno, poner a escribir, valga la redundancia, los datos que debo mostrar. Entonces, ¿qué datos son? Total, promedio, mínimo, máximo. Tiempo total. Entonces, voy a poner aquí horas. Para que me salga, ¿cierto? Diga tiempo total, dos puntos, espacio, el valor que contiene tiempo total, que sería el número de horas que me demoré en todos los viajes. Después, espacio, horas. ¿M? Aquí pongo comitas em, para poder unir, ¿cierto? El valor de tiempo total a mi frase. Explicado eso, prosigo. Tiempo máximo, max horas. Faltó comillas. Nunca se olviden de cerrar las comillas, chicos. Tiempo mínimo. Y ahora, tiempo promedio. Horas. ¿Qué más nos piden acá? El gasto total. Muy bueno, esto es todo lo mismo, hay que escribir todo el rato. Y tiene el mismo, el mismo formato, por decirlo así. Llegar y copiar. No tiene ninguna ciencia esta parte. Gasto promedio. Gasto pro. Escribir.
paradas. Ay, eso me faltó, ¿cierto? Me faltó calcular las paradas totales, que lo tengo solamente. Ah, no, sí las calculé. Ah, no, tengo sueños, chicos, eso es lo que pasa. Sí, así. Ahora es momento de probar nuestro algoritmo. Vamos a seleccionar tres destinos, una velocidad media de eh, 45 kilómetros por hora y nuestra primera distancia, eh, pongámosle un número grande, cosa que tenga que parar. Pongámosle 500 y aquí me da un error. Veamos cuál es el error. Dice variable no inicializada velocidad, significa que eh, le pido que haga una operación con la variable velocidad y esa variable no vale nada. Entonces vamos a ver dónde está. Aquí, velocidad. Claro, es que yo le escribí velocidad, pero se llamaba realmente Bell. Sí, así le puse yo, puse Bell. Ahora sí debería correrlo. Entonces, tres destinos en la velocidad media de 45. La distancia primera era 500. Y no, nuevamente, gasto max. ¿Cómo le puse yo? Ah, es que le puse max. Ya, pero es solamente eso. Y ahora sí. 3, 45, 500. Ahora sí. Después 250. Llegamos a uno chico, 46. Como ven, despliega el tiempo total, tiempo máximo, el mínimo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Ha sido un poco largo. Espero que hayan entendido y si no, bueno, em, les dejo mi correo. Aquí, aquí mismo se los dejo. Dudas j.martinez09@ufromail.cl. Quizá más adelante creo un Facebook para que me puedan dar dudas y las posteen. Quizás sea más fácil ya que se las pasan metidas ahí, sobre todo algunos personajes que yo conozco por ahí en el curso. Bueno, espero que hayan entendido, que se les haya quedado claro y que más que aprender em, cómo lo hice, hayan aprendido a cómo pensar en cómo hacerlo. Me interesa mucho más que aprendan a aprender a que aprendan a hacer. Bueno, muchas gracias por verlo. Hasta luego.